Muy bien, abran sus Biblias en Segunda de Reyes, pero todavía no les digo el capítulo ni el versículo porque luego comienzan a leer y entonces lo que no quiero es que lean, ¿está bien? Pero yo les voy a explicar una historia. Fíjate, ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo, no te digo cuál, pero en un capítulo, hay una historia muy impactante. Hay una historia que narra y dice que Israel en ese momento histórico se encontraba con guerra con un país, una nación que se llamaba Siria. Siria era en ese momento la potencia mundial de esa región y tenía el ejército más fuerte, tenía el ejército más grande, y entonces esta nación invadió Jerusalén y por muchos meses duraron sitiados. Y el sitio era muy difícil. Yo les he explicado en otras ocasiones que cuando una ciudad era sitiada, todas las ciudades en ese entonces tenían muros que se protegían de estos ataques de otras naciones. Entonces el sitio era muy difícil porque se escondían detrás de estos muros, se encerraban detrás de sus muros. El ejército enemigo rodeaba la ciudad, no los dejaba salir al campo, no los dejaba salir a sembrar y a cosechar o a cuidar su ganado, ¿no? De hecho, su ganado, pues el ejército enemigo se lo comía, ¿no? Entonces, con lo poquito que se podían quedar dentro de la ciudad, si los muros eran muy impenetrables, entonces la nación enemiga apostaba a que pues un día se van a morir de hambre y van a tener que abrir las puertas, van a tener que rendirse, y cuando se rindan es cuando nosotros vamos a entrar y pues vamos a conquistar la ciudad. Entonces podían pasar meses de sitio, podían pasar meses en donde el enemigo los tenía rodeados, y esto fue lo que sucedió en ese momento histórico con Jerusalén. Siria rodeó Jerusalén, estuvieron allí por meses, la situación era terrible, había una gran desesperación, tanta que empezaron a comer los judíos, comenzaron a comer animales inmundos. Dice que la cabeza de un burro valía un dineral. ¿Por qué? Porque era algo preciado, porque de ahí sacaban para comer, ¿no? Han oído de los tacos de buche, de ojo, de lengua, de ahí salió, ¿verdad? Y todavía más, fíjate, no solamente empezaron a comer animales inmundos, se comenzaron a comer entre ellos mismos. Empezó a haber canibalismo, de tal manera que una mujer que tenía un bebé pequeño le dijo a la otra que también tenía un bebé pequeño: comámonos a nuestros hijos, comámonos a tu hijo primero y mañana nos comemos al mío. Y esta mujer aceptó y se comieron al de la mujer. Esto está en la Biblia, ¿ok? Se comieron al de esta mujer. Pero luego al día siguiente, cuando esta mujer que se había comido a su propio hijo le dijo a la otra: ahora vamos a cocer al tuyo, la otra mujer ya no quiso y lo escondió. Y entonces esta mujer salió dando gritos al rey diciéndole: hazme justicia. Y el rey, que estaba por allí también muerto de hambre junto con todos los demás, dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y dijo: pues que ayer nos comimos a mi hijo y esta mujer prometió comernos hoy al suyo y ya lo escondió. Y entonces el rey, cuando oyó eso, hermano, era una tragedia. El rey se rasgó las vestiduras, ¿no? Y dijo: pues ¿qué está pasando? Perdieron toda esperanza, perdieron toda esperanza. El rey dice: ¿para qué esperamos más a Dios? ¿Para qué esperamos más a Jehová si esta situación nos ha sobrepasado y todos vamos a morir dentro de la ciudad de Jerusalén? Entonces, en ese momento histórico, hermano, está profetizando el profeta Eliseo. Y Eliseo profetiza, se levanta ese día que el rey está rasgando sus vestiduras y diciendo: esto es imposible. Eliseo se levanta y profetiza y dice: para mañana todo va a volver a la normalidad. Ahora, escúchame, imagínate eso, hermano. Imagínate que estás pasando por una situación grave. Imagínate que estás pasando por una situación tremendamente difícil, económica, familiar, de salud, lo que sea, ¿no?
Imagínate que estás pasando por un tiempo terrible y de repente vienes a la iglesia ese domingo y la situación está más intensa que nunca y tú llegas aquí totalmente desesperado, totalmente sin esperanza. Y yo me levanto y profetizo y te digo, hermano fulano, hermana fulana, Dios dice que para mañana todo va a estar normal. Que de la noche a la mañana, entre hoy y mañana, cuando mañana te despiertes, todo va a volver a la normalidad y tu problema se va a esfumar. Imagínate eso. Y tú dices, ¿a poco, hermano? No lo creo, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Fíjate, Eliseo profetiza y dice, para mañana todo va a volver a la normalidad. Y uno de los siervos del rey dice, eso es imposible, eso no se puede. Y Eliseo le responde y le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a poder disfrutar de lo que acabo de decir. Tú lo vas a ver, pero no vas a poder disfrutar de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no creíste. Porque escúchame, una cosa es creer en Dios y otra cosa es totalmente diferente, creerle a Dios. Podemos creer en Dios y al mismo tiempo decir, eso es imposible. Podemos creer en Dios y decir, Dios no me puede ayudar. Podemos creer en Dios y decir, esa palabra que Dios dice aquí no se va a cumplir. Es imposible, no se puede, es difícil. Pero ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero no creo que su palabra se cumpla en esta situación que yo estoy viviendo. No, es que no necesitas nada más creer en Dios, necesitas también creerle a Dios. Ahora, está en ese momento histórico la historia de Segunda de Reyes y de repente cambia la escena a 4 leprosos que estaban a la entrada de la puerta de Jerusalén. Y no podían entrar a la ciudad porque eran leprosos. Y aun cuando entraran a la ciudad, no había nada que comer. Los leprosos se encontraban entre el ejército sirio y la muralla de Jerusalén. Ellos estaban afuera. Los mismos guardias de la ciudad no los dejaron entrar. Cuando cerraron las puertas por el ejército sirio, los leprosos se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque eran leprosos. Entonces los excluyeron de las puertas, los dejaron afuera. Y los leprosos se quedaron entre la espada y la pared, ¿no? Y los leprosos también tenían hambre. Y los leprosos dicen, bueno, pues de nada sirve de todas maneras que entremos a la ciudad, porque en la ciudad están igual que nosotros, no hay nada que comer. Entonces vamos al campamento de los sirios y que pase lo que tenga que pasar. De todas maneras, no tenemos nada que perder. De todas maneras, estamos condenados a muerte. Si no morimos por la lepra, vamos a morir por la falta de hambre. Entonces, ¿qué importa? Vayamos al campamento de los sirios y veamos qué tienen, a ver si nos dan ellos la vida, a ver si nos dan ellos, se conduelen de nosotros y nos dan un poquito de alimento. Cuando llegan al campamento de los sirios, y esto sucede aproximadamente como a las 6:45 de la tarde, no sé, pero era ya para anochecer, ¿no? Y entonces cuando llegan al campamento de los sirios, se dan cuenta que el campamento de los sirios está vacío. No hay nadie. Porque ellos no sabían, hermano, escúchame, que horas antes los sirios habían oído como un mover de un ejército gigantesco y los sirios dijeron, los de Jerusalén tomaron a sueldo a los ejércitos de Egipto y otras naciones y vienen contra nosotros, debemos huir. Y entonces los sirios levantaron sus cosas, se levantaron ellos más bien y se echaron a correr, se fueron y dejaron allí el campamento con caballos, con burros, con camellos, con escudos, con espada, con comida, las costillas, la lasaña, la ensalada, el arroz, los frijoles, las tortillas, el pan con ajo y pan solo. Todo se quedó allí. Ellos salieron huyendo, corriendo, despavoridos. Dios puso temor en los sirios, ¿verdad? El enemigo había
huido, porque Dios lo había derrotado. No el ejército de Jerusalén, Dios derrotó al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjame decirte, ¿de qué estaba predicando, hermano? Pues yo te voy a hablar esta mañana de las buenas nuevas. Así se llama mi predicación, las buenas nuevas. Y fíjate, yo te quiero decir, esto que vemos en la historia es lo mismo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Algunos están intrigados, ¿verdad? ¿En qué cita? ¿Qué capítulo? Ahorita, calma, tranquilos, paciencia, ¿verdad? Yo soy un hombre muy paciente, ustedes deben aprender de mí, paciencia. Lo estoy profetizando. Es lo mismo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Escúchame, tú y yo éramos leprosos, estábamos muertos en vida, destinados a la muerte eterna. No teníamos esperanza, tú y yo antes de venir a Cristo no teníamos esperanza, no teníamos futuro. Y Dios nos dio una segunda oportunidad cuando nos salvó a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y déjame decirte esto, no solamente nos salvó, no solamente nos dio una segunda oportunidad, sino que Dios derrotó al enemigo y lo hizo huir. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dios derrotó al enemigo que nos tenía atados. Dios derrotó al enemigo que tenía atada a nuestra familia y lo echó a correr. Ahora, si regresamos a la historia dice que los leprosos comenzaron a tomar el botín. Los leprosos se pusieron felices porque dijeron: mira, hay lasaña, hay costillas, hay camarones, hay tortillas, hay pan, hay frijoles, hay arroz, sopa de lenteja, de verduras. ¿Qué quieres? Y los leprosos se pusieron ¿cómo se dice esto? Un mandil, ¿verdad? Un babero, ¿no? Y agarraron su cubierto y su tenedor, y porque lo que tenían era hambre, hermano, y empezaron a comer. Destaparon las Coca-Colas, a mí tráeme agua de horchata, no, a mí de limón, a mí tráeme una Fanta, ¿verdad? Y empezaron ahí y empezaron a comer y a comer, hermano, hasta que quedaron como perros de rancho, ¿verdad? Flacos pero panzones, ¿no? Como riata con nudo, ¿no? Y estaban así, un postrecito, no, ya comí mucho flan. El flan era importante para los sirios, ¿no? ¿Para qué nación no va a ser importante el flan? Arroz con leche, ¿no? Y entonces ya estaban allí y decían: más arrocito con leche, no, ya, gracias, ¿verdad? Estaban, y entonces dijeron: ¿qué más hay? Mira, hay ropa. Oye, ese saco te queda. Esa gabardina, wow, te ves muy bien. Y empezaron a agarrar gabardinas, sacos, ¿verdad? Todo lo que el ejército sirio, toda la ropa que el ejército sirio había dejado. Agarraron cascos, empezaron a ver que había oro, empezaron a ver que había plata, y dijeron: ya nos hicimos ricos. Y entonces dijeron: pero ¿qué hacemos con esto? Y entonces empezaron a hacer hoyos. Escúchame, qué absurdo. Empezaron a hacer hoyos y empezaron a meter ahí la ropa, y empezaron a meter el oro y la plata y las piedras preciosas que encontraban, y luego iban a otra tienda y decían: acá hay más, y empezaban a sacar, ¿verdad? Y de repente, ahora sí, ve conmigo, capítulo 7. Algunos decían: yo sabía que era el capítulo 7, ¿verdad? Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 7, y fíjate el versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9, y vamos a leer 9 y 10. Dice: y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Escúchame, hermano, voltéame a ver tantito. Cuando tú y yo escondemos lo que tenemos de parte de Dios, no estamos haciendo bien. Porque las cosas que Dios nos ha dado no son para atesorarlas. Las cosas que Dios nos ha dado no es para esconderlas. Dios nos da las cosas para dos cosas, valga la redundancia, ¿verdad? Número 1, para disfrutarlas, y número 2, para compartirlas. Entonces dice que reaccionaron, y dice verso 9, se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Escucha, hoy es día de buena nueva.
Hoy es día de buenas noticias y nosotros estamos callando. Y si esperamos hasta el amanecer, nos va a alcanzar nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento está intacto. Escúchame, hermano, voltéame a ver tantito. La gente que estaba desesperada dentro de la ciudad era libre y no lo sabía. Y no lo hubieran sabido nunca si hubieran muerto de hambre allá adentro, si no es por causa de estos 4 leprosos. Y yo te quiero decir con esto que hay gente desesperada por su situación a su alrededor. Hay gente sin esperanza, hay gente que ha perdido toda la esperanza en medio de su situación. Y tú y yo podemos verlos, entre comillas, normales. Tú les preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen, bien. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo está tu matrimonio? Bien. ¿Cómo están tus hijos? Bien. Pero realmente eso te sucede con familiares, te sucede con compañeros de trabajo, te sucede con vecinos. Pero realmente tú no sabes por lo que ellos están pasando. ¿Por qué? Porque no te lo van a contar, porque no lo quieren contar, porque no se lo pueden contar a cualquiera. A lo mejor se lo han dicho a alguien muy cercano a ellos, pero a ti no te lo van a decir. Cuando tú preguntes, ¿cómo estás? Ellos te van a decir, bien. Aunque por dentro, hermano, escúchame, se están muriendo, están desesperados y están con mucha falta de esperanza. Y tú y yo, que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nuestro corazón, necesitamos ser sensibles y obedientes para compartir las buenas nuevas. Estos hombres, estos 4 leprosos, reaccionaron y se dieron cuenta que estaban actuando, escucha la palabra, egoístamente. Y tú y yo también debemos reaccionar. No podemos ser egoístas y guardarnos la salvación que tú y yo hemos recibido. Eso es mejor que dar solo lo material. Dar lo material está bien. Dar una despensa, dar algo a alguien, dar dinero a alguien, eso está bien. Tú y yo debemos aprender a dar. Pero escúchame, pero lo más valioso que podemos compartir, tú y yo, es la salvación. Y si no lo hacemos, hermano, si tú y yo no compartimos la salvación, podemos decir como estos leprosos, no estamos haciendo bien. Y dicen los leprosos, si esperamos hasta el último momento, nuestra maldad nos va a alcanzar. Tú y yo vamos a dar cuentas del talento que no usamos. Vamos a responder por el talento que escondimos. Vamos a enfrentar el mandamiento que no obedecimos. Tú dices, hermano, ¿de cuál talento me está hablando? ¿De cuál mandamiento? Id y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es tu talento. Y ese talento lo tenemos todos nosotros. Alguien puede no tener el talento de la música. Alguien puede no tener el talento para servir. Está bien. Tenemos tú y yo, de que tenemos un talento, seguro tenemos un talento. Y tenemos diferentes talentos. Unos nacen para servir, son serviciales. Otros nacen para dar. Conocemos a una señora que ha estado yendo a la casa y esta mujer me impacta. Porque esta mujer siempre llega a la casa y llega con algo. Les traje unos limoncitos. Y nos trae ahí medio kilo de limones, ¿no? Les traje unos pepinos, les traje unas fresas, les traje un queso. Nunca, escúchame, no la conocíamos. ¿Hace cuánto tiempo que la conocemos? ¿Hace como 2 semanas que la conocemos? 2 meses que la conocemos, ajá. Bueno, es que a mí el tiempo se me va muy rápido. Hace como 2 meses que la conocemos. Ha ido a la casa como unas 4 o 5 veces. Y las 4 o 5 veces, desde la segunda vez que fue, nos llevó algo. Y Abby me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué siempre nos trae? Y yo le dije, porque ella tiene, y es cristiana además, y yo le dije, porque ella tiene el don de dar. Y todos nosotros tenemos un don.
Todos nosotros tenemos un talento y si tú lo usas, Dios va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si tú lo escondes, Dios va a decir: siervo malvado y negligente. Eso no lo digo yo, eso lo va a decir Jesús porque está en la Biblia. Siervo malvado y negligente, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré? ¿No debías haber puesto por lo menos tu talento, dárselo a los banqueros para que ellos lo pusieran a trabajar y cuando regresara yo me dieras de menos los intereses? Ahora, escúchame, podemos no tener el don de la música o el talento musical, podemos no tener el don de dar, pero todos tenemos el talento, todos tenemos el don, todos tenemos la gracia para compartir el evangelio. Si tú dices: hermano, yo no tengo ningún talento, ok, yo te digo esta mañana, pudiera ser que sí, no es verdad, pero pudiera ser que sí, pero tienes el talento para predicar el evangelio. Y Dios te va a pedir cuentas por ese talento. ¿A cuántas personas les hablaste de mí? No, Señor, es que yo no sabía, es que a mí me daba pena, a mí me daba vergüenza, es que nunca tuve la oportunidad. Y Dios te va a pasar todas las oportunidades que tuviste. Más de 1,435,825 veces. Debemos ser sensibles, hermano. El miércoles pasado estábamos aquí orando y yo le dije a Paco: toma tú la oración ahora, ¿no? O sea, yo empecé a orar y luego Paco tomó el micrófono, empezó a orar y hizo algo que me gustó. Dijo: vamos a poner los que estábamos aquí, las 80 personas que estábamos aquí adentro. Paco dijo: vamos todos a voltearnos hacia el lado de allá, hacia ¿qué es? El oriente, ¿verdad? Vamos a voltearnos hacia el oriente, vamos a imponer nuestras manos y vamos a orar por todos los vecinos que están de esta casa que está a continuación hasta el fondo, ¿verdad? Y hasta más allá, y vamos a orar por ellos. Estuvimos orando por ellos y luego nos volteamos al poniente y luego nos volteamos al sur y luego nos volteamos al norte, orando por la gente de este vecindario. Dios, tócales, que se conviertan, que tu Espíritu Santo les hable. Escúchame, hermano, tú y yo necesitamos tener el discernimiento, la sensibilidad. Tú y yo necesitamos reaccionar, porque la gente allí afuera, hermano, se está perdiendo. Escúchame, van a pasar toda una eternidad en el infierno, toda una eternidad en un lago de fuego y azufre, vivos, porque tú y yo vamos a estar vivos en la gloria y en la presencia de Dios. Esta gente va a estar viva en el lago de fuego y azufre, sufriendo, escucha, por toda la eternidad. Y necesitamos despertar como los leprosos. Necesitamos dejar de esconder las telas y los mantos y las capas y los pantalones y todo en el hoyo, el oro, la plata, el bronce. Necesitamos dejar de esconderlo. Necesitamos voltearnos a ver unos a otros y decir: no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Es día de buenas nuevas y nosotros estamos callando. Y si nos callamos hasta el final, nuestro pecado nos va a alcanzar. Y un día Dios nos va a reclamar, nos va a decir: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué me diste, Señor? El evangelio, lo más preciado, lo más hermoso, lo más glorioso para la gente, familiares tuyos, amigos tuyos, vecinos tuyos, compañeros de trabajo. A diferencia de la historia que les acabo de leer, hermano, nosotros ya no somos leprosos. La lepra es tipo de pecado en la palabra de Dios, y Dios ya nos sanó, Dios ya nos restauró espiritualmente, Dios ya nos dio vida en abundancia y Dios ya nos dio vida eterna. Y esas son las riquezas, hermano, espirituales que tú y yo debemos compartir. Y escúchame, te voy a decir algo muy importante. A los leprosos no les importó ser leprosos,
para compartir y dar las buenas nuevas. Es que no podemos hacer eso porque somos leprosos. ¿Cómo vamos a ir y vamos a anunciar las buenas nuevas al palacio del rey? ¿Cómo vamos a ir y vamos a anunciar las buenas nuevas a la ciudad de Jerusalén si nosotros somos leprosos? Eso no les interesó, eso no les importó. Dijeron, pues ¿qué? Que seamos leprosos. Podemos gritar, podemos hablar y decir, ¡hey! El campamento de los sirios está intacto, hay comida, hay vestido. Escúchame, y aquí entre paréntesis, y la palabra de Eliseo se cumplió. De un día para otro, de la noche a la mañana, todo estuvo bien. Así como en tu vida, cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, de repente todo estuvo bien. ¿Sí o no, hermano? Y no estoy diciendo con esto que tenías problemas antes de venir a Cristo y cuando aceptaste a Cristo al día siguiente los problemas se esfumaron. No, pudiera ser que los problemas continuaron, la enfermedad continuó, pero todo estaba bien aquí en tu corazón. Ahora tenías paz, ahora tenías la presencia de Dios morando en tu vida y todo era diferente. ¿Sí o no, hermano? ¿A cuántos les pasó? Yo salí de la casa de mi primo ese sábado que me compartió de la palabra. Yo salí de ahí y yo dije, ¿qué me hizo? ¿Qué me dio? No fumamos nada. Pero algo pasó dentro de mí y yo me acuerdo que yo iba caminando y para llegar a mi casa, entre la casa de mi primo y mi casa había un jardín y yo veía los árboles más verdes, el pasto más verde, el cielo más azul, las nubes más blancas. Yo decía, algo me hizo este fulano, ¿verdad? Pero yo me sentía feliz. Cuando él me habló después y me dijo, oye, te saliste corriendo, ya no te dije, mañana hay reunión en la iglesia, ¿quieres ir? Inmediatamente yo le dije, claro que sí. Y yo les he contado esto. Al día siguiente que yo llegué a la iglesia presbiteriana con un piano, no aplaudían, no danzaban, no alzaban las manos, no gritaban gloria a Dios. Era un himno que teníamos en las manos y decían, vamos a cantar el himno número 34 y abríamos en la Biblia el himno 34 con puro piano. Y yo me sentía en las nubes, hermano. Yo decía, qué glorioso. ¡Wow! ¿Por qué no había venido antes? Cuando salimos de la reunión, mi primo me preguntó, ¿y qué te pareció? Yo decía, increíble, ¿cuándo hay otra? Y mi primo se reía. Escúchame, hermano, necesitamos ser sensibles para predicar, dar las buenas nuevas, compartir, aun cuando tú puedas pensar, no, hermano, es que yo no soy digno de dar las buenas nuevas. ¿Y quién te dijo que no eras digno? Es que yo no puedo dar. ¿Y quién te dijo que tú no puedes? Es que, hermano, yo no soy pastor y no sé tanto como para predicarla. No. Si no se trata de predicar, escucha, se trata de compartir. Estos hombres no fueron a predicar. Los leprosos no predicaron. Guardia, dile al rey que abra su Biblia en Génesis capítulo 4 versículo 8. O sea, ellos no predicaban, ellos compartieron la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Muy simple. No hay nadie en el campamento de los sirios. Está vacío y hay comida. Esa era todo la buena nueva. Eso era todo lo que tenían que compartir. Jesús te ama, el Señor te ama tanto que vino hace 2000 años a morir por ti en la cruz del Calvario. Su sangre puede perdonar todos tus pecados y Él puede tomar tu vida y Él puede enderezar tus caminos. Eso es todo. Eso lo hizo conmigo y eso lo hizo con un montón de gente con la que me congrego todos los domingos en la mañana. ¿Quieres venir? Así de simple y de sencillo. ¿Cuántas citas bíblicas usaste? Ninguna. Pero escúchame, déjame decirte algo. Cuando empiezas a predicar, las citas bíblicas van a venir como río. Y tú te vas a asombrar de cuántas citas bíblicas sabes sin saber que las sabes. No se trata de predicar, se trata de compartir. Y al final, escúchame, es la obra del Espíritu Santo y no la nuestra. En Juan capítulo 4 vemos la historia de la mujer samaritana. Jesús llegó al pozo de Jacob más o menos por ahí de las 12 del día. Y ahí tiene un encuentro con una mujer que no era prostituta, era adúltera. Y esta mujer también era leprosa espiritualmente. No leprosa físicamente, pero leprosa espiritualmente, porque tenía pecado. Y es impactada por las palabras de Jesús, es impactada por el Espíritu Santo.
Y Jesús le dice, trae a tu marido porque quiero arreglar la vida de los dos. Y la mujer le dice, es que Señor, no es mi marido, es mi pareja. Porque ahora está de moda eso, ¿verdad? Es que ya no es mi marido, es mi pareja, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, por lo menos eres sincera, porque ya vas para la sexta pareja. Y entonces, ve conmigo, busca Juan capítulo 4. Alguien dice, hermano, ¿ya no nos va a seguir hablando de Segunda de Reyes? No, ya tú lo puedes leer, ya te piqué lo suficiente como para que la leas en tu casa, ¿verdad? Segunda de Reyes capítulo 6 y 7, ahí está toda la historia que te acabo de leer. Pero en Juan capítulo 4, fíjate, el versículo 28. Juan capítulo 4, verso 28 al 30, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, escucha, ¿a quiénes? A los hombres. Esta mujer no fue a las mujeres, lo cual es muy raro porque era una mujer, era samaritana, era pecadora, no tenía ningún derecho a hablar con los hombres la hubieran excluido porque en ese momento o en ese tiempo histórico este tipo de mujeres eran excluidas de la sociedad. Pero déjame te digo, a ella no le importó. Ella estaba tan impactada por el Señor, ella estaba tan impactada por la presencia de Jesús, que esta mujer fue a los hombres. Dice versículo 29, dice, vengan, vean. Otra palabra ahí es conozcan a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y les pregunta, les dice, ¿no será este el Cristo? Entonces, dice verso 30, salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjate, esta fue la primer mujer que compartió el mensaje de salvación en la Biblia. Fue la primer mujer evangelista, ¿no? Si pudiéramos decirlo así. Salió a hablar con los varones de la ciudad de Sicar. No tenía ninguna autoridad, pero lo hizo valientemente porque fue tan impactada por el Señor que no le importó, estaba realmente emocionada. Yo te pregunto, cuando recibiste a Cristo en tu vida la primera, hace algunos años, la primera vez que recibiste al Señor, ¿cómo estabas, hermano? ¿Cuántos de ustedes después de recibir a Cristo empezaron a predicar el Evangelio? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes empezaron a hablarles a otros de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué, hermano? Porque estabas impactado por la presencia de Dios. Pero hoy tú y yo nos hemos acostumbrado tanto a la presencia de Dios y a las bendiciones de Dios y a las promesas de Dios, que nos ha entrado la apatía, la flojera, el cansancio. Pues ya para qué. Orábamos hace un momento en la adoración y yo les decía, ora conmigo y dile, Señor, regrésame al primer amor. Dios necesita regresarnos a ese primer amor donde estamos emocionados, impactados, inspirados por Él y predicamos las buenas nuevas de salvación, sin importar si vamos en la combi o si estamos en el banco o si estamos en la calle o en la casa de la abuelita o en el trabajo. Fíjate lo que dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Escucha, creyeron en él por la palabra de la mujer. Mucha gente va a creer en él por tu palabra. Y déjame te digo algo, voltéame a ver, y esos son galardones para ti en la eternidad. Yo les he mencionado aquí que Dios nos va a dar premios. Cuando lleguemos a la eternidad, Dios nos va a dar premios. Hermano, ¿y de dónde se saca usted eso? De los talentos. Dice, te di 5 talentos, ¿verdad? Me regresaste 10. Entonces tú vas a tener bendición, tú vas a recibir premio por haber predicado, por haber usado el talento a su máxima capacidad. ¿Estás conmigo? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, al que venciere yo le voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Al que venciere yo le voy a dar una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre que nadie conoce sino solamente el que la recibe. Al que venciere. Y muchos van a llegar y van a recibir, yo les he dicho, ¿verdad? Un fistolito, ¿no? De oro. Y van a estar contentos con su fistol.
¿Y por qué? ¿Qué hiciste? Pues alguna vez le prediqué a alguien. En mis 80 años de vida cristiana, una vez le prediqué a un fulano y recibí un fistón. Mira, está bonito. Y muchos de ustedes van a llegar con una coronota que casi ni van a poder cargar, ¿no? Van a ir así. ¿Y esa de dónde? ¿Quién te la dio? El Señor. ¿Y de dónde la recibiste? Es que alguna vez en mis 40 años de vida cristiana le prediqué a 845 personas. Escúchame, y no todas se convirtieron, pero yo cumplí con la tarea de dar las buenas nuevas de salvación. Y luego esa coronota, dice la Biblia, que la vamos a agarrar y la vamos a tirar a los pies del Señor y vamos a decir: de todas maneras, Señor, es para tu gloria y es para tu honra, no me pertenece a mí, es para ti, Señor, porque al final de cuentas tú hiciste todo el trabajo. El que convenció fue el Espíritu Santo y no yo. El que habló a través de mí fue el Espíritu Santo y no yo. La corona ni me pertenece a mí, la corona es tuya, Señor, y se las vamos a echar a sus pies. Dice: muchos de los samaritanos de aquella mujer, de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Escucha, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Escucha, esta mujer era tan apasionada para hablar que los samaritanos de Sicar, dice ahí en el verso 39, que creyeron en Jesús por la palabra de ella. Ni siquiera habían salido al pozo para hablar con el Señor. Creyeron en Jesús solo por las palabras de la mujer. Después oyeron a Jesús y se convencieron totalmente. Nosotros comenzamos a predicar con lo poquito o lo mucho que sabemos. Después el Espíritu Santo hace la obra y Él es el que comienza a convencer los corazones. Él es el que termina tocando a la gente. Pero tú y yo solamente debemos ser obedientes para abrir nuestra boca y hablar las buenas nuevas de salvación. Pero hermano, si no se convierte, no es tu problema. Si no se convierte, es el problema de Dios con él, de él con Dios. Pero tú y yo necesitamos ser obedientes. Tú y yo necesitamos compartir. Nos da miedo, nos da temor y en el peor de los casos, escúchame, nos da vergüenza. Pero necesitamos echar esas 3 cosas fuera de nuestra vida. Amén. Necesitamos ser valientes, arrojados para hablar la palabra del Señor. Yo quiero saber esta mañana, ¿a cuántos de ustedes han estado en alguna situación con alguna persona que no es cristiana? Llámese familiar, compañero de trabajo, vecino, compañero de asiento de la combi, y Dios les ha hablado y les ha dicho: háblale. Dale una palabra de mí. Háblale, dile que yo le amo. ¿A cuántos les ha pasado? A ver, a mí me ha pasado. Levanten su mano, sean sinceros delante de Dios. Amén. Mira, mantén la mano arriba, sin pena, no te dé pena. Escúchame, los que no tienen la mano levantada, los que tienen la mano levantada, ¿cuántos de los que tienen la mano levantada lo han hecho? Amén, gloria a Dios. Ahora, baja tu mano. Los que no levantaron su mano necesitan empezar a pidiéndole al Señor y diciéndole: Señor, dame discernimiento. Porque seguro que el Espíritu Santo te ha hablado, pero tú no lo has escuchado, porque te falta discernimiento. Y necesitamos orar, hermano. Dios, dame discernimiento. Y luego de que te dé el discernimiento, entonces decirle: Señor, hazme obediente, que cuando tú me digas compártele, sin importar si voy en la combi con medio mundo arriba, yo pueda valientemente hablar. Me estaba compartiendo Abby hace unos días. Tiene una amiga que estuvo viviendo en Canadá, estuvo haciendo
doctorado, maestría, lo que sea, no sé. Estuvo haciendo algo en Canadá y estuvo después de los meses que estuvo haciendo el doctorado, la maestría ahí, estuvo trabajando por otros tantos meses más. Y ella me decía, y donde estuve trabajando había personas musulmanas. Los jefes de ella eran musulmanes y los jefes de ella decían, muy bien, a las no sé a qué horas oran ellos. Oran, escúchame, los musulmanes oran a su Dios Alá 3 veces al día. Y a las 3 de la tarde, no sé si es la hora, pero a las 3 de la tarde el jefe salía y le decía a la secretaria, señorita, acuérdese, voy a estar orando, no me pase ninguna llamada, no quiero ninguna interrupción, voy a orar. Y se metía a su cuarto, había ventanas allí, él extendía su alfombrita y él se ponía a orar a Alá. Eso lo hacía a las 9 de la mañana, lo hacía a las 3 de la tarde y lo hacía a las 6 de la noche. No les importaba si estaban en el centro comercial, si estaban en la calle, si estaban en el camión. Son las 6 en punto. Muy bien, yo vengo aquí en el autobús, extiendo mi tapetito, me hinco y le oro a Alá. ¿Por qué? Porque soy musulmán y estoy orgulloso de ser musulmán. Y eso, hermano, perdóname que te lo voy a decir esta mañana, pero es una vergüenza para ti y para mí. Porque los musulmanes no conocen a Dios, no tienen la verdad. La verdad es la palabra del Señor, la verdad está en Cristo y tú y yo necesitaríamos ser más valientes que ellos para hablar la palabra y decir, ¿sabes qué? Te quiero compartir algo, Dios te ama, no sé por qué estás pasando, no sé qué estás viviendo, pero déjame decirte que Dios te ama, Dios quiere hacer algo en tu vida y si tú te arrepientes hoy, Dios te puede perdonar. ¿Qué puede pasar, hermano? ¿Qué puede pasar? Que la gente se voltee contigo, se ría y te diga, estás loco. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero puede pasar que la gente comience a llorar en ese momento y diga, no sabes por lo que estoy pasando, háblame más de tu Dios. Voy a terminar con esto, hermanos, porque siento que ya les estoy dando muy duro, ¿verdad? Pero voy a terminar con esto. Los leprosos fueron egoístas, guardando la ropa, guardando el oro, guardando la plata. Y escúchame, tú y yo no podemos seguir siendo más egoístas, guardando y atesorando lo que tenemos de Dios solamente para nosotros. Es que yo tengo problemas, es que yo tengo necesidades, que Dios me responda, que Dios me diga, que Dios me hable, que Dios me cambie, que Dios cambie mi situación. Y somos egoístas. Dios ven, Dios háblame, Dios ayúdame, Dios tócame, Dios cámbiame, dame trabajo nuevo, dame un esposo, dame un carro, dame un hijo. Y somos egoístas. Todo lo queremos para nosotros. Podemos estar aquí sentados, hermano, por años, morir aquí sentados. Bueno, no quiero que nadie se muera aquí sentado, váyase a morir a su casa, pero podemos morir aquí sentados y no hacer absolutamente nada, vivir una vida cristiana totalmente egoísta. Todo es Dios, dame, recibo. Y solo cuando tú y yo compartimos, solo cuando tú y yo hablamos y escuchamos la necesidad de la otra persona, escúchame con atención esto que voy a decir, es la única manera en que tú y yo podemos madurar y crecer espiritualmente. No hay crecimiento en el egoísmo, hermano. No hay crecimiento cuando solo estamos allí recibiendo, engordando y haciéndosenos grande la cabeza de tanto que sabemos de Dios, tanto que sabemos de la Biblia. ¿Y de qué te sirve? Ah, hermano, es que a mí no me va a enseñar usted, yo conozco la palabra. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué sirve? ¿Le vas a llegar a presumir al Señor todos los versículos bíblicos que sabías? ¿Le vas a llegar a presumir a Dios toda la teología que conocías? Todos los institutos bíblicos, los congresos y todo lo que recibiste de clases. Vamos a llegar a la presencia del Señor, hermano. Y el Señor va a abrir el libro de la vida y va a leer los nombres de los que están inscritos allí. Y de repente va a decir,
Juana Pérez. Y Juana Pérez va a salir de por entre toda la multitud diciendo: aquí estoy. Y tú la vas a ver y vas a decir: ah, es la señora de la combi. Esa era mi vecina y yo le hablé y ahora está aquí. Y Juana Pérez va a venir corriendo. Yo voy a ir corriendo a abrazar a mi primo, hermano. Imagínate que se te junte ahí Juana Pérez, Jorge Hurtado, Simón González y de repente tengas ahí a 40, 50, 80, 100, 200, 500 personas rodeándote diciendo: por tu culpa estoy aquí. Y por tu culpa no solamente yo estoy aquí, por tu culpa está aquí también mi nieto, mi hijo, mi primo, mi hermano, mi abuelo, mi padre, mi madre. Porque tú ya no les predicaste a ellos, tú nada más me predicaste a mí, pero después yo les prediqué a ellos y después yo los llevé a una iglesia y ahí crecieron y ahí mi familia, y tú ya no lo supiste, ya no lo viste. Escúchame, hermano, eso va a ser más valioso que decir: fui pastor, yo toqué la batería en La Roca, yo di clases en no sé dónde. No, eso no va a valer la pena, hermano. Yo profeticé, yo un día liberé a una persona. Eso no va a valer, eso no va a valer. Lo que te va a llenar de gozo, de alegría, va a ser ver allí a multitud de gente solo porque tú y yo fuimos obedientes y valientes. Perdóname si se oyó como regaño, no estoy regañando a nadie, pero yo te estoy queriendo, yo le pido al Espíritu Santo que el Espíritu Santo haga la obra para que Él pueda convencernos a ti y a mí. Yo te puedo hablar y yo puedo tardarme aquí hasta las 10 de la noche hablándote de eso, y tú salir de aquí y decir: ah, igual me vale, ¿verdad? Pero que sea el Espíritu Santo el que nos toque, que sea el Espíritu Santo el que nos conmueve y el que nos diga: hazlo, hazlo. Y que tú y yo podamos responder y decir: sí, amén, Señor, yo voy a ser obediente. Inclina tu rostro ahí donde estás. Pídele perdón a Dios, hermano, si has sido infiel, si has sido temeroso, miedoso, si has tenido vergüenza de compartir la palabra de Dios. Ahí tú solo, en tu corazón con el Señor, dile: Padre, perdóname. Perdóname porque tuve miedo, perdóname porque tuve vergüenza de hablar. Me avergoncé de ti, de tu palabra, de tu evangelio, de tu nombre. Perdóname, Señor. Me acobardé delante de mis tíos, delante de mis primos, delante de mis padres, delante de mi abuelo, de mi abuela. Perdóname, me acobardé delante de los compañeros de la oficina, delante de mis vecinos. Si ha pasado esto en tu vida, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname. Y la Biblia dice: Dios es fiel y justo para perdonar todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Y Él puede venir y limpiar con su sangre cualquier cosa, hermano. Pero ahora habla con Él y dile: pero Padre, hoy dame valentía. Hoy dame valentía, Señor, para hablar tu palabra. Hoy dame valentía para hablar de ti. Hoy dame valentía, Señor. Obediencia en mi corazón para compartir las buenas nuevas de salvación. Sé que no estoy haciendo bien. Sé que estoy siendo egoísta, Señor, que estoy guardando lo más precioso, haciendo un hoyo y tapándolo debajo de la tierra. Padre, hoy no lo quiero ya hacer. Hoy no quiero seguir teniendo esa actitud. Hoy quiero, Señor, sacar el talento, sacar la ordenanza, sacar el mandamiento que tú me diste.
y quiero obedecerlo en el nombre de Cristo Jesús. Quiero compartir las buenas nuevas de salvación. Espíritu Santo, dame discernimiento. Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, háblame, dime cuándo debo hacer algo por alguien más, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, abre mi boca. Espíritu Santo, recuérdame versículos bíblicos. Espíritu Santo, habla a mi vida, Señor. Eres tú haciendo la obra, es tu Espíritu Santo, pero que yo pueda ser obediente, Señor, para que a través de mí tu presencia rescate a multitud de gente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.